extraordinarios, ¿no? Capítulo 79, insulina, glucagón, diabetes tipo 1 y tipo 2. Vamos a comenzar con diabetes, que es bastante largo, así que luego un poquito más. Bien, la insulina y el glucagón son dos hormonas muy importantes que van a regular el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y ejercen funciones tan importantes para mantener estable sobre todo la glucosa. Estas dos hormonas se van a producir en el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene dos tipos de secreción. Secreción exógena sería glándulas exocrinas, ¿no? Y la secreción exógena va a producir enzimas digestivas que van a vertir todas sus secreciones a partir de estas células denominadas ácidos pancreáticos. Y estos ácidos pancreáticos, que constituyen una gran masa del páncreas, pierden sus secreciones y todo va a ir al tubo digestivo, a la segunda porción del duodeno, ¿no? Bien, esa sería la secreción externa, porque es una glándula mixta. Y la secreción interna, endocrina, serían las hormonas. Y el páncreas tiene un tejido llamado las células de Langerhans. Y estas células de Langerhans tienen varios tipos, o estos islotes de Langerhans tienen varios tipos. Serían alfa, beta, delta, P y B. Entonces, las más importantes serían entre estas y las más abundantes serían las células beta. Y estas beta más o menos constituyen las beta. Estas beta constituyen más o menos un 60%. ¿Qué van a producir? Van a producir insulina. Bien, 60% de estas células van a producir beta. Fíjense ustedes, todo este cúmulo de células pareciera bastante grande, ¿no? Muy pequeñito. Si nosotros vemos que la uña tiene 1 milímetro, la tercera parte sería 300 micras, no decir 333, 300 micras, ¿no? Que apenas se ve a simple vista. Así mide el diámetro de cada islote, 300 micras. Hay como 1 millón hasta 2 millones de estos islotes de Langerhans, que tienen varios tipos de células. Y una de las células es las células beta, que van a producir insulina, en un 60%. Otro tipo de células serían las células alfa. Y estas células alfa en un 20% más o menos, o 25%. 25% y van a secretar glucagón, ¿no? Bien, pero no solamente las células beta van a producir insulina, también milina, otra hormona que no se conoce bien hasta el momento sus funciones, pero que impide la secreción de insulina. Bien, pero también tenemos las células delta. Estas células delta van a producir somatostatina. Y ustedes saben que la somatostatina siempre es inhibitoria, es contraria, donde quiera que se libere, en el cerebro, en el intestino o como también en el páncreas. La somatostatina, entonces esta produce más o menos un 10%, ¿no? Quieren llamarla somatostatina. Y las células P y P, polipéptido pancreático. Y entonces, todas estas, fíjense ustedes, la más abundante es la célula beta. Y como que estas células beta van a producir insulina. ¿Quién aisló por primera vez la insulina? Betz y Banting, ¿no? Banting era por entonces estudiante, no digo recién egresado, pero él fue tan ensimismado que tenía un perro que tenía diabetes y quiso saber hasta que descubrió el año 1922, hace como casi 100 años, ¿no? Estamos en el 24 o 28 años. Bien, entonces descubrió y a partir de entonces el pronóstico de la enfermedad aislaron la insulina, ¿no? Se utilizó, se aplicó y a partir de entonces el pronóstico de la diabetes, que antes era mortal, pero de manera rápida, hoy en día es tratable, se controla. Bien, entonces estas son las células beta, células alfa, todo eso. Y la somatostatina va a impedir la secreción de la insulina y del glucagón, se opone a la secreción de las dos.
Bien, ahora vamos a hablar qué ocurre a nivel en la síntesis de las proteínas, a nivel de la célula beta. Ustedes saben muy bien que del núcleo sale el ARN mensajero, ¿no? Ácido ribonucleico mensajero, y llega acá al retículo endoplásmico, que tiene varias vesículas que están ahí, ¿no? Estos pequeños ribosomas van a sintetizar lo que se llama la preproinsulina. Y acá tenemos, podemos ver las células beta que hemos indicado, y acá tenemos la preproinsulina. Bueno, en realidad esta de acá no es la preproinsulina, es la proinsulina. Pero en estos ribosomas se van a extinguir para convertirse esta preproinsulina en proinsulina. La preproinsulina tiene un peso molecular de 11.500 y la otra tiene más o menos 9.000, la preproinsulina, o digo la proinsulina. Y esta proinsulina se va a liberar en forma de vesículas, ¿no? Del aparato de Golgi, del retículo sarcoplásmico hacia el aparato de Golgi. Acá se van a encapsular, se vuelve a escribir y se separan porque la preproinsulina, digo la proinsulina, que tiene un peso molecular de 9.000, tiene tres cadenas. Fíjense, la cadena C, la cadena A y la cadena B. Pero todas juntas son inactivas biológicamente. Solamente cuando se libera la insulina, que está formada por dos cadenas, fíjense acá, la cadena A y la cadena B es la insulina. Ambas cadenas que están conectadas por estos enlaces del disulfuro, que creo que tiene 51 moléculas, estas dos cadenas forman la insulina. Esta sí es activa, esta es la hormona de la que estamos hablando. Pero sin embargo, cuando el aparato de Golgi ha procesado y libera estas vesículas que contienen insulina, se van a almacenar en el interior de las vesículas para luego combinarse con la membrana y van a ser expulsadas por exocitosis, ¿no? Ya tenemos la insulina que se va a liberar, aunque también hay proinsulina en un 5%. Bien, pero ¿qué importancia tiene esta cadena C? Esta cadena C dice que interviene sobre todo en la ATPasa y en una enzima muy parecida a lo que es el óxido nítrico, sintetasa, algo por ahí. Pero lo importante es que esta cadena C, o de conexión, como estamos viendo ahí, esta cadena C tiene su importancia para determinar cuánto es la producción de insulina endógena. Por ejemplo, si su compañera que aplicamos insulina, no sabríamos cuánto insulina está produciendo su cuerpo. Entonces, para eso se determina la cadena C. La cadena C determina cuánta cantidad endógena, no exógena, está produciendo su organismo. Si no produce nada, seguramente estos bloques de nitrogen están destruidos, así como ocurre en la diabetes tipo 1. ¿No? Bien. Entonces, de esa manera hemos visto la importancia que tiene el peso molecular de la insulina es 5.800 watts. En tal procesamiento molecular. Muy bien, esta insulina va a actuar. ¿Dónde va a actuar? Ustedes ya saben por el capítulo 75 que la célula tiene núcleo, tiene citoplasma y tiene membrana celular. A nivel de la membrana celular hay varios tipos de receptores. Y acá tenemos un receptor, se llama el receptor de la insulina, pero asociado a enzimas, o un receptor enzimático, ¿no? Y esta enzima tiene un peso molecular de 300.000, pero lo importante es que tiene 4 subunidades proteicas, 2 alfa y 2 beta. Fíjense ustedes acá, entonces es visible, ¿no? Acá están las alfa. Las alfa están fuera de la membrana celular y las beta están al interior, están conectadas por estos enlaces del disulfuro y puentes del disulfuro. Bien, entonces, cuando llega acá tenemos la insulina, fíjense ustedes, cuando llega la insulina, esta se va a activar, pero como está conectada acá, se va a activar estas beta que están hacia el interior de la membrana celular. Y cuando se excitan, se van
códigos cuando se activan se van a autofosforilar y van a producir lo que se llama la tirosina. Se va a activar la tirosina, por eso se llaman receptores enzimáticos. Y esta tirosina va a dar lugar a activar otro tipo de enzimas. En realidad, estas finalmente van a llegar a estas IRS que se llaman. ¿No? IRS significa sustratos del receptor de insulina. Acá tenemos IRS, sustratos del receptor de insulina. Puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y estas determinarán de qué manera va a actuar la insulina, ya sea en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono, de las proteínas, ¿no? Entonces, de esta manera, esta tirosina, este receptor, se va a activar. ¿Para qué? Para que produzca lo que se necesita, ¿no? Bien, además de que va a haber otro tipo de síntesis de proteínas, etc. Bien, porque hemos indicado que estas hormonas, como la insulina, actúan a nivel de la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, como también de las proteínas. Entonces, en todas las células del cuerpo, en todas las células, o casi en todas las células del cuerpo, esta membranita de tirosina se encuentra, pero no hace sola nada la del receptor, tiene que llegar la insulina para activarla. Siempre y cuando el paciente libere insulina, si un paciente que normalmente está secretando insulina. Entonces, de esa manera actúa. Y en la parte inferior ustedes verán cómo puede producir una translocación o un transporte de los componentes. Estas son vesículas que se encuentran dentro de las células, ¿no? Y acá tenemos los demás, cada vesícula es el proteínas, el glucógeno, etc. Dependiendo qué estudiar. Es decir, que estas enzimas van a controlar, cuando se activan sobre todo estas IRS, es la maquinaria enzimática de toda célula, qué es lo que va a hacer. Y nosotros en fisiología estamos aprendiendo lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué va a ocurrir? Ahora hablaremos de lo que es el metabolismo de la insulina. Y hemos hablado de lo que vamos a hablar de eso, pero directamente vayamos a hablar sobre lo que... Acá tenemos células, este es el tejido adiposo. El tejido adiposo. Tejido adiposo. Esto es el músculo, fibras musculares. Acá tenemos el hígado, ¿no? Y estos son los tejidos periféricos. Es decir, que cuando acá tenemos una muestra de la tirosina, estos receptores que tienen dos subunidades alfa y dos beta, está en la superficie de la membrana, ¿no? En cualquier tipo de célula, pero principalmente las células más sensibles a la acción de la insulina, porque sabemos que la insulina ejerce múltiples efectos sobre todas las células, pero principalmente sobre el hígado, tejido adiposo y músculo. Por eso hemos dibujado todo esto. Y esta insulina veremos cómo actúa. Muy bien. Hablaremos sobre lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, porque la insulina actúa, yo lo he leído, pero no sé, después es ir en orden, como más o menos me he planificado, y creo que estoy yendo bien en orden. Decía de que todas las células tienen esto y ya saben cómo actúan. ¿Y cómo va a actuar? Fíjense ustedes, cuando llega la insulina, cuando la insulina activa una de las funciones sería activar a estas vesículas que se encuentran dentro de las células. Como ejemplo estamos poniendo una fibra muscular, pero también estamos hablando del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces acá hay vesículas que contienen proteínas transportadoras de glucosa, GLUT. Hay varios, GLUT 1, 2, 3, 4, etc. Acá tenemos el GLUT 4.
Y acá también tenemos GLUT4. Y vamos a ver que las células beta tienen GLUT2. Vamos a hacer un dibujo más allá, si el tiempo nos permite, ¿no es así? Bien, entonces, una vez que la insulina se pone en contacto con esta tirosina sinasa, que es un receptor de insulina, se activa acá, se autofosforilan y va a fosforilar la tirosina sinasa para formar las IRS. De acá se va a determinar de que estas vesículas que se encuentran al interior de la fibra muscular se trasladen hacia la membrana, sale a la mar mientras esté bajo el efecto de la insulina. Y ese efecto dura como 3 minutos, 5 minutos. Mientras la insulina esté presente ahí, entonces va a actuar. Pero si la insulina deja de estar presente, entonces esto vuelve nuevamente acá. Estos grupos nuevamente de la membrana vuelven hacia el citoplasma. Pero la insulina tiene un breve tiempo de duración. Su vida media, si no me equivoco, es 6 minutos. ¿No? 6 minutos. Y también puede ser destruida por una enzima que se está circulando en el líquido extracelular, la insulinasa. No se destruye también. Bueno, entonces ahora continuamos hablando de los hidratos de carbono. ¿Cómo actúa la insulina a nivel de los hidratos de carbono? Pero en el músculo, primero en el músculo. Sabemos muy bien que la insulina es una hormona muy relacionada con la energía, con el ahorro de la energía. ¿Por qué? Porque previamente diremos que la insulina favorece el depósito de hidratos de carbono o de glucosa en el músculo. Favorece el depósito de triglicéridos en el tejido adiposo. Triglicéridos. Favorece el depósito de glucosa en los hepatocitos y en todos los tejidos. Esa es la acción que tiene la insulina, que favorece almacenar, favorece utilizar la glucosa mientras se presenta la insulina. Por lo tanto, va a almacenar para que en momentos donde no haya ingesta de alimentos, estas reservas de insulina, sobre todo cuando hay una actividad intensa, nos vemos un partido de fútbol, se agota tanto porque estos músculos se contraen, ¿no es así? O para cualquier otra actividad. Entonces, esas reservas se utilizan para ello. Muy bien, ¿qué ocurre a nivel del músculo? Entonces, cuando el músculo está en reposo, como estamos en este momento, cuando está en reposo, esta membrana es muy impermeable para la glucosa no entra. Entonces, ¿qué se utiliza en este momento? Ustedes están utilizando en este momento ácidos grasos. El sustrato energético es ácidos grasos. Estamos utilizando para escribir, para pensar el cerebro. Ácidos grasos. Muy bien, pero hay dos circunstancias en las que esta membrana se hace permeable. ¿Para qué? Para que entre la glucosa, porque es imprescindible que la glucosa ingrese al interior de la célula. Tiene que entrar para que haya actividad. Bien, en este caso lo que va a hacer es, cuando los niveles de la glucosa estén muy elevados en la sangre, después de la ingesta de comidas, entonces esta glucosa en gran concentración va a llegar al páncreas. Ahí tenemos el páncreas, ¿no? Y el páncreas, cuando se estimula, sobre todo cuando se estimulan las células beta, va a liberar insulina. Y esa insulina va a llegar a todos los tejidos. En este caso va a llegar a las fibras musculares. Entonces la insulina que estaba muy elevada va a ingresar. Pero antes debemos recordar que la insulina, lo que hace, fíjense ustedes, la insulina se combina con estos receptores, activa a las vesículas que contienen GLUT. GLUT significa proteína transportadora de glucosa. Estos transportadores de glucosa entonces se trasladan del citoplasma a la membrana. Entonces hay dos situaciones
en la que las membranas se hacen permeables. Una, cuando hay presencia de insulina, después del registro de alimentos. Por lo tanto, la insulina va a activar lo que hemos visto hace rato en la maquinaria biológica y por tanto, en este caso, estas vesículas que contienen GLUT se trasladan a la membrana y ahora la glucosa que estaba tan elevada ingresa al interior, ingresa dentro de la célula, se va a fosforilar y de esa manera entonces va a ingresar la glucosa. ¿Para qué? Para que pueda trabajar en este caso, para que haya contracciones musculares. Una sería por la presencia de glucosa. Otra situación, y eso es bueno que comprendan para que nunca se olviden esta parte que les voy a hablar. Otra situación es cuando el músculo hace ejercicios, un partido de fútbol o cualquier actividad física. La actividad física hace que la membrana se torne permeable. El reposo era impermeable, pero ahora en esta situación el ejercicio moderado o el ejercicio intenso permeabiliza esto. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace sin necesidad de insulina que estas vesículas transportadoras o GLUT se trasladen o se transloquen en la membrana y de esa manera la glucosa ingresa. Acá tenemos la glucosa y la glucosa ingresa a la célula. Entonces va a haber captación de glucosa y también se utiliza, ¿no? Es decir, durante el ejercicio. Por lo tanto, los diabéticos que tengan problemas de la insulina, que hagan ejercicio. ¿Para qué? Porque el ejercicio no necesita de insulina para que la membrana pueda entrar dentro de la célula, porque si la glucosa no ingresa dentro de la célula, se queda fuera en el líquido extracelular y va a aumentar los niveles de glucosa, produciendo una hiperglicemia que puede llegar a 200, 300, 400, 1200 en el caso máximo de una diabetes tipo 1. Bien, entonces es muy importante el ejercicio y la presencia de insulina para que entre la glucosa dentro de la célula. Pero cuando ingresa la glucosa y el paciente no está haciendo actividad física o come bien, entonces esta glucosa que ha ingresado o que ha sido captada va a convertirse en glucógeno. Más o menos va a almacenar en un 2 a 3% de glucógeno. Una reserva, que cuando haga falta, entonces el glucógeno se vuelve a convertir en glucosa, enlazada a la circulación, pero lo importante es de que los niveles de glucosa en la sangre que deben mantenerse en una concentración normal. ¿Cuánto es la normal? 85, 90, de 70 a 100. Porque todas las células del cuerpo necesitan insulina a través de los transportadores, pero las células encefálicas o las neuronas encefálicas no necesitan insulina, no necesitan tampoco glucosa necesitan, pero es permeable para esto, es permeable. Por lo tanto, niveles críticos de glucosa pueden provocar una hipoglicemia, ¿no? Si una persona está en ayuno mucho tiempo o utiliza insulina o hipoglucemiantes, su azúcar, sobre todo en las personas de la tercera edad, el azúcar puede bajar, provocando una hipoglicemia. Y cuando hay una hipoglicemia, el paciente tiene un desmayo, una lipotimia, tiene confusión mental, tiene irritabilidad mental por debajo de 50, puede convulsionar, llegar al coma, hace un shock hipovolémico. Se complica y el paciente queda con secuelas o se muere, sobreviene a la muerte. Entonces, las células, las neuronas necesitan insulina, o digo glucosa por debajo de 70. Su sustrato energético es la glucosa. Por eso que la glucosa debe estar en niveles normales. Bien, hemos hablado del músculo. Ahora hablaremos, hemos hablado de los hidratos de carbono en el músculo. Ahora hablaremos en el hígado. ¿Qué es lo que pasa en el hígado cuando ingresa la glucosa? Bien, entonces ya sabemos que la insulina liberada va a favorecer
el ingreso de la glucosa dentro de los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos están dispuestos en hileras, ¿no? En el hígado. Y estos hepatocitos van a captar el oxígeno, van a captar la glucosa. Pero esta glucosa cuando ingresa al interior de los hepatocitos, inmediatamente es captado, va a quedar atrapado porque se va a fosforilar en glucosa fosfato. Esta glucosa ya no puede salir, no puede difundir nuevamente a la circulación, queda atrapada en la glucosa. Entonces la insulina favorece que la glucosa ingrese al hígado, a los hepatocitos. Y esta glucosa, por acción de una enzima que estimula la insulina, se denomina la fosfatasa, o digo glucógeno sintetasa o glucógeno sintasa. Entonces, el glucógeno esta glucosa que ingresa se utiliza, pero también se va a almacenar, se va a depositar en forma de glucógeno. Pero para ello hay una enzima llamada glucógeno sintetasa, ¿no? Bien, y esta glucosa, si sigue entrando la glucosa por acción de la insulina, se va a almacenar glucosa a niveles muy elevados, que puede llegar hasta un 5 o 6%, un 5 a 6% de glucosa. Pero al mismo tiempo la insulina, bueno, acá voy a poner entonces el glucógeno sintetasa. Este glucógeno se convierte la glucosa se convierte en glucógeno. Pero ¿quién interviene acá? Interviene la glucógeno sintetasa. Gracias. ¿Y quién activa a la glucógeno sintetasa? La insulina. Por lo tanto, la insulina favorece el depósito de glucosa en forma de glucógeno. Es decir, que es un hidrato de carbono polimerizado, porque estas glucosas son monómeros, son componentes simples que se van a juntar juntos y van a formar glucógeno. Esto usted lo tiene que saber bien para comprender el tratamiento, porque diabetes es una de las enfermedades que tiene mayor prevalencia, sobre todo en Latinoamérica, tiene bastante. Se pensaba que no era así, pero las estadísticas nos demuestran que es mucho más que en otros países, sobre todo que el mundo occidental. Bien, entonces, de esta manera, pero debemos comprender que el glucógeno no se va a degradar porque la insulina va a inhibir a otra enzima llamada fosforilasa hepática. Entonces, mientras haya insulina, la fosforilasa hepática, acá pongamos la fosforilasa hepática, esta fosforilasa hepática está siendo inhibida por la insulina, es decir, que no se va a degradar. El glucógeno no se degrada, porque la insulina está inhibiendo a esta fosfatasa alcalina, o digo fosfatasa fosforilasa hepática, de que son tantos nombres que una vez se confunden, ¿no? Bueno, entonces hemos comprendido que interviene algunas enzimas. Repito, la glucosa para ingresar se tiene que fosforilar. Una vez fosforilada ya no puede difundir fuera del hígado, queda atrapada, pero la glucógeno sintetasa convierte la glucosa en glucógeno y almacena esa cantidad. Esto más o menos significa como 100 gramos en el hígado, una reserva muy importante, ¿no? Bueno, entonces, pero si sigue ingresando glucosa, ya llegó al tope máximo, entonces se va a inhibir la producción de glucógeno. Ahora, esta glucosa adicional que sigue llegando al hígado se va a convertir en grasa, en ácidos grasos. Acá tenemos que convierte en ácidos grasos.
Y estos ácidos grasos se empaquetan en forma de triglicéridos cuando se combinan con un componente que se llama lipoproteína de baja densidad. Ustedes saben el colesterol malo, ¿no? Lipoproteína de baja densidad. Por lo tanto, esta se va a convertir en triglicéridos. Y estos triglicéridos que son grasa, que son trasladados, van a llegar al tejido adiposo. ¿Ya? ¿Para qué? Para almacenarse en forma de triglicéridos. Lo que hacen las células del tejido adiposo o los adipocitos o el panículo adiposo es almacenar la grasa. Cuando uno come mucho, entonces uno aumenta así de volumen. ¿Por qué? Porque hay mucho tejido adiposo que está almacenando triglicéridos. Bueno, entonces eso sería lo que respecta al metabolismo de los hidratos de carbono en el hígado. Bien, ahora hablaremos del metabolismo de los hidratos de carbono en los lípidos. ¿Qué ocurre en el tejido adiposo? Hay muchas personas que cuando tienen sobrepeso se preocupan bastante, se dejan de comer, ¿no es así? ¿Para qué? Para que no sigan almacenándose los triglicéridos. Y los triglicéridos resultan de la combinación de ácidos grasos y glicerol, ¿no? Ambos forman los triglicéridos. Bien, entonces hablamos qué ocurre en el metabolismo de los lípidos. Muy bien, una complicación muy importante de los lípidos es que cuando no hay hormonas, estos lípidos ya no pueden almacenarse, porque acá hay una enzima, piensen en la lipasa. Y la lipasa está inhibida también por la insulina. Por lo tanto, esta lipasa no deja que estos triglicéridos se degraden, que se disuelvan, ¿no? O sea, está almacenando y está como cuidador acá, gracias a que la insulina está inhibiendo a esta, la inhibe la insulina. Por lo tanto, los triglicéridos se acumulan. Por eso dice que la insulina favorece el depósito de diferentes componentes. Pero si la glucosa ingresa, y esa glucosa cuando ingresa se almacena en forma de glucógeno, llega a este nivel, ahora se va a convertir en grasas. Pero para convertirse en ácidos grasos, esta glucosa va a ser de alguna manera metabolizada. Ustedes saben que va a haber una glucólisis. La glucosa o el glucógeno se convierte en piruvato. El piruvato en acetilcoenzima A. Entonces acá el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima se va a convertir en malonilcoenzima A. Malonilcoenzima A, de malo. Malonilcoenzima A. Pero para que ocurra esto, esta formación del malonilcoenzima A, tiene que haber la formación de otro componente por la vía del ciclo de Krebs, ¿no? Se va a formar el citrato y el isocitrato. Esta va a activar una enzima llamada carboxilasa, acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces esta acetilcoenzima carboxilasa hace que la acetilcoenzima A se convierta en malonilcoenzima A. Y esa malonilcoenzima A en ácidos grasos. Y los ácidos grasos en triglicéridos, ¿no? Es decir, en grasas. Pero ¿quiénes transportan las grasas? El colesterol, ¿no? En este caso sería el colesterol malo, LDL, lipoproteína de baja densidad, LDL. Muy bien, entonces esta grasa que resulta ser el resultado del exceso de glucosa se va a transportar por los capilares del tejido adiposo para almacenarse, pero no puede ser ingresado en forma de triglicéridos. Es un requisito imprescindible que ésta ingrese en forma de ácidos grasos. Y para ello, estas células endoteliales de los capilares del tejido adiposo tienen lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa convierte el triglicérido en ácido graso.
Entonces, esta, por acción de la lipoproteína lipasa, se convierte en ácido graso. Recién puede ingresar como ácido graso a la célula. Y cuando ingresa como ácido graso, se almacena como triglicérido, porque se va a combinar esta con otro componente. Pero también los hidratos de carbono a nivel de las grasas hace de que la glucosa pueda producir glicerol fosfato, alfa glicerol fosfato, alfa, estoy complicando, ¿no? Bien, alfa glicerol fosfato. Esta alfa glicerol fosfato va a producir lo que se llama el glicerol, y este glicerol se combina con esto a nivel de los lípidos. Entonces, de esta manera, la insulina también favorece el depósito de grasas a nivel del tejido adiposo. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Se almacena en forma de triglicéridos. Pero habíamos indicado que la insulina se mantiene pocos minutos. Cuando uno deja de comer, la glicemia baja. Glicemia o glucemia es indistinto emplear. Baja la glucemia y también baja la insulina, porque tiene poco tiempo de vida, 6 minutos. Baja la insulina. Entonces, como ya no hay insulina, entonces esta se libera, esta se va a activar porque ya no hay insulina, porque estaba siendo inhibida por la insulina. Entonces, estos triglicéridos se degradan. ¿Y en qué? En glicerol y ácidos grasos. Y estos ácidos grasos pasan a la circulación. Y en la circulación sanguínea, estos ácidos grasos constituyen el sustrato energético para correr, para hacer cualquier actividad en la noche, a cualquier hora, en un periodo interdigestivo, por ejemplo. Es decir, si desayuno en la mañana a las 8 y almuerzo al mediodía, un periodo interdigestivo o interprandial sería a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estoy sin haber comido, pero puesto ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo glucosa almacenada. ¿Para qué? Para que, como bajó la glucosa, para que suba y mantenga valores normales. Pero también en ese momento se está utilizando, como no hay glucosa, se liberan los ácidos grasos. Por lo tanto, va a haber ácidos grasos circulantes en la sangre. Y estos ácidos grasos están en forma libre en todo el cuerpo, pero el cerebro no lo utiliza. El cerebro solamente utiliza ¿qué componente? Glucosa. No necesita proteínas, no necesita ácidos grasos, sino glucosa. Por lo tanto, la glucosa siempre debe estar entre 70 y 100 miligramos, como ya hemos indicado en Fisiología 1. Bien, creo que se comprende bien lo que he explicado. Hemos indicado que la glucosa favorece, la insulina favorece que penetre la glucosa para que se convierta en glucógeno, pero activando estos GLUT, ¿no? De igual manera, acá también la insulina favorece la captación de la glucosa. Y esta glucosa, cuando entra acá, habíamos indicado que va a ser fosforilada. Y una vez que está fosforilada, no puede difundir fuera del hepatocito. Y eso se convierte en glucógeno por una enzima llamado glucógeno sintetasa. Pero al mismo tiempo, esta fosfatasa hepática, la fosforilasa hepática, la fosforilasa hepática es inhibida por la insulina. ¿Para qué? Para que esto no se degrade, para que sea almacenado como una reserva. Pero cuando hay exceso de glucosa, esta glucosa se convierte en ácidos grasos, para luego ser empaquetada y trasladada por las lipoproteínas, por el colesterol malo, que para ingresar no puede ingresar como triglicérido, tiene que ser como ácido graso. Entonces, para eso se convierte por acción de unas enzimas de los capilares, de estas células endoteliales, y luego se mantiene como triglicérido. Entonces, las personas gorditas tienen mucho triglicérido, ¿no?
comen demasiado, más de lo debido, entonces ese pobre órgano llamado páncreas, tanto que comen mucha insulina, ¿no? Va a trabajar demasiado, más de lo debido, porque hay personas que comen, pero de manera exagerada, ¿no? Y para reforzar un poquito más. ¿Qué estamos viendo acá? No sé qué estamos viendo. Ustedes saben que no me gusta leer tanto, ¿no? La unión de la insulina a sus receptores de membrana plasmática causa la activación de las moléculas emisoras de señales plasmáticas. Estas son las vesículas intracelulares, ¿no? Que contienen proteínas transportadoras de glucosa, el grupo 4, en la membrana de la vesícula. Entonces, todo eso que hemos indicado. Bien. Ahí también debemos comprender que la insulina favorece el anabolismo, la formación. Pero cuando no hay insulina, puede haber un catabolismo. Es decir, la insulina que inhibe a la lipasa, mientras esté inhibida esta, los triglicéridos se mantienen bien. Pero como no hay insulina en este caso, porque uno tiene que comer o ya no tiene insulina por una enfermedad, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2, entonces esta lipasa se activa, porque ya no está bloqueada, ahora sí se activa y hace que se libere triglicéridos. Y estos triglicéridos se liberan sobre todo los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos se liberan tanto que van a alterar. ¿Qué van a alterar? Estos ácidos grasos es el sustrato más importante, que a la larga va a producir la aterosclerosis. Es decir, las arterias se llenan de grasa, ¿no? Hemos visto en el capítulo 21, Fisiología 1. Bien, en ese caso va a haber muchos ácidos grasos. Y cuando hay una excesiva cantidad de ácidos grasos, estas van a tomar otra vía, llamada la vía o el mecanismo de la carnitina en los hepatocitos, el exceso de los ácidos grasos que están acá, ¿no? Para convertirse estos ácidos grasos, lo digo, en acetilcoenzima. Hay mucha acetilcoenzima y esta acetilcoenzima se va a condensar y va a ser trasladada para todos los tejidos, porque esta acetilcoenzima, pero esta acetilcoenzima también se va a convertir en ácido acético. Bien, ácido acetoacético. La acetilcoenzima se convierte en ácido acetoacético por esa vía de la carnitina dentro de la mitocondria, porque hay un exceso, porque este paciente no tiene insulina. Ahora, todo lo que habíamos hablado por falta de insulina, se va a activar muchas. Se van a activar estas, porque ahora el glucógeno se activa, va a haber una gluconeogénese, luego hablaremos en el caso del glucón, etc. Entonces va a haber mucho ácido acetoacético. Y esto, para ser utilizado, se tiene que convertir dentro de las células en acetilcoenzima A, ¿no? Pero como esta no se puede metabolizar bien, esta acetilcoenzima en los tejidos, entonces queda mucho ácido acetoacético. Normalmente puede haber esto, normalmente puede haber presentes este ácido acetoacético, pero esto dará lugar a la formación de otro componente llamado el ácido beta-hidroxibutírico. Ácido beta-hidroxibutírico. No dije GABA. Ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor. Dije ácido beta-hidroxibutírico, ¿no? Bien. Y acetona. Esto debe tener máximo un miliequivalente por litro, que es la concentración normal. Pero como el paciente no tiene insulina,
es diabético y esta no se puede metabolizar, ese exceso, en todos los días no se puede metabolizar, entonces se va a acumular el ácido acetoacético. Y cuando se acumula el ácido acético, una parte de esa se va a convertir en ácido beta-hidroxibutírico y acetona. Perdón. Estos componentes se conocen como cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Es decir, va a haber una cetosis cuando los niveles estén por encima de 30. Y el paciente va a hacer una acidosis metabólica y cuando el médico está cerca del paciente va a sentir un olorcito como a fruta, como a manzana verde. ¿Por qué? Porque se volatilizan estos cuerpos cetónicos y el paciente elimina como sabor, como un olor a fruta, como un olor a fruta. Entonces uno lo siente olor a manzana, ese paciente tiene cuerpos cetónicos. Entonces vamos a ver que tiene acidosis metabólica. Entonces el cuerpo tiene que amortiguar con una eliminación excesiva de dióxido de carbono. El dióxido de carbono excesivamente produce acidosis respiratoria. Entonces estos elementos se van a eliminar en mayor cantidad, ¿no? ¿Para qué? Y el bicarbonato, fisiología 1. El bicarbonato se va a tratar de ahogar para que no haya mucha acidosis. ¿Qué tipo de células pueden, acuérdense, fisiología 1, qué tipo de células pueden captar o retener el bicarbonato en los túbulos renales? A las dos. Células intercaladas, tipo 1, tipo 2. Bueno, entonces sobre eso, no se olviden, bicarbonato, serían las de tipo 2. Bueno, células intercaladas, ¿no? Es un poquito más complicado. Pero entonces, estos mecanismos se ponen en acción. Muy bien, entonces hemos visto el metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina es muy importante que esté presente, pero si no hay insulina, este exceso de grasas se convierte en estos componentes. Y estos componentes van a provocar una cetosis, una acidosis metabólica, que posteriormente llega a la muerte cuando los niveles están muy elevados. Bien, este sería el metabolismo que vamos a repetir en fisiopatología, etc. Ahí tenemos la síntesis que hemos hablado ya. Acá hablamos sobre esto. Ahí la insulina, ¿qué efectos tiene? Fíjense ahí qué podría ocurrir si habría una extirpación del páncreas. Ya no habría células beta, no habría insulina. Fíjense ustedes, ¿quién primero se va a acumular en la sangre? Hasta el primer día, en pocas horas, fíjense, los ácidos grasos. La glucemia también, pero no es tan rápida como los ácidos grasos. Por lo tanto, los ácidos grasos están constantemente formándose y sirven como sustrato energético para el corazón, para cualquier tipo de célula, pero menos para el cerebro, porque el cerebro no necesita insulina, ¿no? El cerebro no necesita insulina para que le ayuden, porque las neuronas necesitan glucosa. Entonces la insulina es, como suele decirse vulgarmente, que la insulina abre la puerta o abre la chapa que entre la célula para que entre la glucosa, ¿no? Entonces a las neuronas entra libremente la glucosa. Bien, continuamos con el tema. Ahí tenemos situación de páncreas, hemos indicado en esto. Lo que indiqué de la coenzima, hacer tipo de enzima, todo esto. Bien, y ahora el dibujo mostrar acá cómo fluye la. Esta es una célula beta. Yo quería dibujarlo acá, pero no va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora. Es rápido, ¿no? Entonces voy a hacer una célula beta.
tengo que ver. Una célula beta. Acá tenemos un GLUT, pero es el GLUT 2, ¿no? La glucosa ingresa, ya sabemos que ingresa la glucosa. Y cuando ingresa la glucosa, acá hay una glucosinasa. Glucosinasa pondré. Glucosinasa. Entonces, esta glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Acá. Glucosa 6-fosfato. Luego va a haber una oxidación. ¿Para qué? Para que esto se convierta en ATP, ¿no? Y este ATP impide que los canales, que tanto hemos hablado de canales en fisiología, ¿no? Que los canales de potasio se cierren. O sea, son canales de potasio muy sensibles al ATP. Como se libera ATP, entonces esto se cierra. Y al cerrarse queda mucho potasio, porque también se abren proteínas de potasio. Digo, potasio había ingresado, y ese potasio que tiene carga positiva hace que ésta se despolarice. Y cuando se despolariza, entonces va a favorecer también que ingrese otro componente llamado el calcio. Entonces, esta despolarización favorece que las vesículas transportadoras de insulina liberen insulina. Ya tengo una célula beta. Muy bien, entonces hemos indicado lo mismo ahí, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces la glucosa ingresa por la glucosinasa, se va a fosforilar, o se está fosforilando como acá tenés el fosforilo, ¿no? Y la glucosa fosforilada ya no puede salir de la célula. Y esta se convierte en glucosa 6-fosfato, está fosforilada. Luego, por una enzima oxidativa, se convierte en ATP. Y este ATP tiene su efecto, ejerce efecto sobre estos canales de potasio, que se cierran. No las deja salir al potasio, el potasio queda atrapado ahí, se despolariza, que va a favorecer la entrada del calcio, que va a acelerar esto. Y de esta manera va a estimular la producción de insulina, que va a ser liberada a torrente sanguíneo. Esta es la insulina, cómo se libera y los efectos. Pero, ¿qué componentes pueden producir estimulación de la insulina? Hay muchos componentes que pueden favorecer la estimulación de la insulina. Hay varias enzimas, ¿no? Una de estas enzimas que estimula, por ejemplo, puede ser la hormona de crecimiento. Se acuerdan ustedes que algunos pacientes que tienen gigantismo, que el 10% de los pacientes de fosfación diabetógena, el 10% de pacientes puede tener este problema, entonces produce esto. Algunos aminoácidos también, ¿no? También la acetilcolina, otro componente sería la noradrenalina también. Y algunas enzimas digestivas. Cuando llevamos el capítulo 64, 63, vamos a hablar de algunas enzimas del tubo digestivo. Está la gastrina, la secretina, la colecistocilina, y también están otras conocidas como la GLP1, GIP.
Bien, fíjense ustedes, estas células, o digan estas enzimas, aparte, pero las más importantes estas, inclusive pueden duplicar la producción de insulina. Si administramos 100 gramos de glucosa por vía venosa y 100 gramos de glucosa por vía oral, la que va a producir mayor cantidad de insulina es la de la vía oral. ¿Por qué? Porque en el tubo digestivo, a nivel del intestino, se liberan estos componentes, ¿no? Que sería péptido parecido al glucagón o péptido similar al glucagón 1, también conocido como inhibidor gástrico, como péptido inhibidor gástrico. Bueno, entonces el péptido similar al glucagón y el otro es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Estas son las llamadas incretinas. Incretinas. Hoy en día las terapias para diabetes es por esto, porque esto va a inhibir a otro componente, ¿no? Llamado dipeptidilpeptidasa, que esa va a favorecer, porque hay otra que inhibe a la producción de la glucosa. Entonces, a través de esas incretinas van a favorecer mayor síntesis de insulina. Vamos a ver esto, pero es algo complicadito. Secreción de insulina. Hay la creatinofosfinasa, la acetilcolina, ahí dice la parte superior, agonistas alfa-adrenérgicos. La somatostatina, ustedes saben que impide, ¿no? Los alfa-beta-adrenérgicos, las acetilcolinas, las incretinas, las incretinas que hemos hablado. De todas ellas, las más importantes son las incretinas, por si acaso. Siempre acá está todo, porque no hablamos. Quienes producen incremento de la secreción de insulina sería un aumento de la glicemia. Claro, cuando uno come mucho, si hay una hiperglicemia, se libera la insulina. Otros, ácidos grasos en la sangre. Otros, un aumento de los aminoácidos también. Hormonas gastrointestinales, hemos indicado gastrina, colecistacilina, secretina, peptidinidor gástrico. Hemos indicado que era este de acá, más conocido como este nombre, péptido similar al glucagón 1, ¿no? Son potentes. Y el otro acá no está, ¿no? Bien. La otra sería la hormona de crecimiento, el cortisol. También es estimulación parasimpática, estimulación beta-adrenérgica. Testosterona de la insulina, parecida. Sulfonilureas, vayamos a esto. Muchos de ustedes comprenderán que estaba pasando por algo, creo que es importante. Comprenderán ustedes que todos ustedes tienen pacientes o digo parientes diabéticos, ya sea primer, segundo grado. ¿Por qué? Porque de la población de cada 100 en Santa Cruz se ha visto que hay 11 personas que tienen diabetes. Es elevada la prevalencia, ¿no? Bien, en una investigación que hizo una doctora. Entonces, acá habíamos indicado de que de esa manera se produce la estimulación en las células beta de la insulina. Pero hay un fármaco que usted lo conoce como Daonil, también conocida como glibenclamida. La glibenclamida es la gliburida. Por lo tanto, la gliburida, acá voy a poner este medicamento, la gliburida. ¿Conocen, no, el Daonil ustedes?
¿no? Ya, el Daumil es un medicamento y es brasileño, creo. El Daumil es la glibenclamida o la gliburida. La gliburida va a inhibir estos canales de potasio. ¿Para qué? Para que se potasio. ¿Para qué? Para que se despolarice y de esta manera haya un estímulo de la producción de insulina. Para que haya más insulina. Viene de 5 miligramos, siempre se comienza con dosis baja. Puede ser medio comprimido, un comprimido. Y hay otro fármaco llamado la metformina, que viene con el nombre de hipoglucin, que todos conocen, es el fármaco que siempre se utiliza. Es actúa a este nivel, impidiendo que la glucosa no sea demasiado elevada, ¿no? Favorece una buena concentración. Muy bien, entonces hemos visto la gliburida, más conocida como glibenclamida. Entonces, de esa manera se utiliza, son hipoglucemiantes que corresponden al grupo de las sulfonilures, ¿no? Bien, eso de ahí. Sí. Tolbutamida también es algo parecido también está en ese grupo, pero es otro medicamento, pero también así actúan de esa manera, o sea, estimula la producción de insulina. Ahí tenemos lo que hemos indicado, ¿no? Algunos componentes, modulación de la secreción. Aquí está la GLP-1, que sería incretina más importante, vida media de 2 minutos. Está degradada por la dilpeptidasa 4, ¿no? Estas son llamadas incretinas. Cuando un individuo ingiere una solución glucosada, la cantidad total de insulina secretada es mayor que cuando es la misma cantidad de glucosa utilizada por vía intravenosa. Factores entéricos que aumentan la respuesta de las células beta de los receptores de lactotrans a un estímulo oral de glucosa. Muy bien. Ahí es la acción de ese componente, aumento de concentración de insulina, la revelación brusca de la glucosa sanguínea. Claro, cuando hay mucha glucosa va a liberar insulina. Y ahí tenemos nosotros los cetáceos que dice un equivalente normal, pero ya cuando llega a 30 puede producir alteraciones. Glucagón. Sí, creo que hemos hablado ya lo más importante de la insulina, de leer, bastante. Glucagón, para hacerlo más simple, cuando la cantidad de glucosa en la sangre o una hipoglucemia es baja, esta va a estimular a otro tipo de células. ¿Qué tipo de células? A los alfa. Y los alfa van a producir glucagón. Y el glucagón va a producir lo que se llama la gluconeogenia. Habíamos indicado que la glucosa no permite que las proteínas, hablando del resto de las proteínas, que se degraden, o sea, mantiene el almacenamiento de las proteínas, favorece la síntesis de proteínas, ¿no? Cuando hay glucosa. Por lo tanto, la glucosa va a favorecer solamente el uso de la insulina para que sea el sustrato importante, ¿no? El sustrato energético. Pero cuando la insulina no está, entonces vamos a utilizar ácidos grasos. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Se utilizan ácidos grasos. Pero cuando no hay insulina, entonces, fíjense, y la concentración de glucosa baja, se activa esta célula beta y se secreta glucagón. Y ese glucagón va a producir formación de glucosa, ¿no? Por eso se llama
Neo se llama gluconeogenia. Glucosa. Neo, nuevo. Genia, formación. O génesis, ¿no? Entonces, formación de glucosa, pero ya no de hidratos de carbono. No a partir de hidratos de carbono, sino de proteínas. Por lo tanto, cuando no hay insulina, las proteínas se liberan de los tejidos. O sea, el almacenamiento que había hace que estas proteínas se utilicen. ¿Para qué? Para que ofrezcan aminoácidos que están en la circulación, y esos aminoácidos hacen que se activen enzimas que van a formar glucosa, pero enzimas que los aminoácidos hacen que se conviertan en glucosa. A eso se llama gluconeogenia. Formación de glucosa a partir de aminoácidos. O sea, los aminoácidos ahora van a ser convertidos en glucosa. A eso se llama, y también de los ácidos grasos. Entonces, los lípidos, sobre todo las proteínas o los aminoácidos, van a formar glucosa. A esto se llama gluconeogenia. Va a haber ese efecto, la gluconeogenia. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón va a la fosforilación hepática, la va a activar. Y si la activa, entonces hace que ese glucógeno se convierta en glucosa. Entonces se degrada, porque la que frenaba era la insulina. Como no hay insulina, entonces ese glucógeno se convierte en glucosa. Pero en glucosa 6-fosfato. Entonces acá tiene que haber una glucosa fosfatasa. Y esa glucosa fosfatasa hace que este glucógeno que estaba fosforilado, que degrade la parte del fósforo y libere la glucosa. Una vez la glucosa suelta, puede salir a la circulación. Entonces, la gluconeogenia favorece la formación de glucosa y sale a la circulación para que los niveles de la glucosa alcancen niveles normales. Repito, la gluconeogenia es la formación de glucosa a partir de aminoácidos o a partir también de sustancias grasas, como son ácidos grasos. Y la glucogenólisis es la lisis del glucógeno. Me confundí esta parte con este, ¿no? Entonces, la glucogenólisis es la degradación del glucógeno. Esta fosforilasa hepática se activa y convierte el glucógeno en glucosa. Y la glucosa, por acción de la glucosa fosfatasa, se va a degradar, se va a desfosforilar. Y desfosforilada puede difundir al líquido extracelular, ¿no? Por lo tanto, aumenta los niveles de glicemia. Bien. Pero también acá actúa la adrenalina. Cuando tenemos estrés, la adrenalina es una hormona glucogenolítica, es decir, que va a degradar al glucógeno para convertirlo en glucosa. La adrenalina. Por eso cuando uno está nervioso, hay una descarga de adrenalina, entonces la glucosa aumenta, se libera también la glucosa. Estas son las acciones del glucagón. ¿Quiénes producen las células? Alfa, de los islotes de Langerhans. Acá dice insulina. En resumen, la insulina que produce inhibe la síntesis de glucosa, ¿no? Inhibe degradación de glucógeno y aumenta su depósito. Inhibe la lipólisis, o sea, no permite que esta se destruya. En cambio, el glucagón aumenta la síntesis de glucosa en el músculo esquelético, pero también en el hígado. A eso se llama también, ¿no? La gluconeogenia. Aumenta la degradación de glucógeno en el hígado y así eleva la glucemia. Favorece la circulación de ácidos grasos. Claro, la insulina producida de fósforo de triglicéridos, pero ahora el glucagón activa la lipasa, se degrada y va a haber una lipólisis.
¿no? Un exceso de circulación de ácido graso. Bien, vamos a diabetes. ¿Con esto comenzamos? No, seguimos con diabetes. Bueno, la diabetes es un síndrome caracterizado que caracteriza por el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Regula, ¿no? Pero sin embargo, puede que haya déficit de la producción de insulina. A esto se denomina diabetes. Hay dos tipos de diabetes: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 también se conoce como diabetes juvenil o infanto-juvenil insulino dependiente. Esa diabetes comienza a temprana edad. Puede ser los 10 años, también puede ser a los 40 años, pero sobre todo la adolescencia. En Estados Unidos lo dicen a los 14 años. Me avisan por favor 15 minutos antes. Ya, muy bien, me apuro. Entonces, diabetes tipo 1. Pero la diabetes tipo 1, que más o menos es del 5 al 10% de los pacientes, estos pacientes pueden presentar en corto tiempo, de manera rápida, diabetes. Si usted está sanita en este momento, a los pocos días podría tener diabetes. En menos de una semana podría tener una diabetes, ¿no? Esa diabetes tipo 1 se caracteriza por la destrucción de las células beta. Puede ser por una enfermedad autoinmunitaria, puede ser por una enfermedad viral, puede ser por factores genéticos o hereditarios. Estos factores hereditarios pueden producir una especie de una vulnerabilidad de las células beta. Inclusive, sin presencia de virus o enfermedad autoinmunitaria, esto va a llevar a la destrucción de los islotes del ARGAN, sobre todo las células beta, de manera más específica. Entonces, la destrucción de las células beta y el de insulina, este tipo de enfermedad se denomina diabetes tipo 1. Entonces, la diabetes tipo 1 es una enfermedad destructiva de las células beta, ya sea por enfermedades virales, ya sea por enfermedades autoinmunitarias, como también puede ser por una genética. Bien, ¿qué alteraciones hay? Hay deshidratación. Deshidratación. Hay poliuria. Polidipsia. ¿Qué más? Ya, no tanto la polifagia, ¿no? No en diabetes tipo 1, pero sí también lógicamente se pierde. Pero deshidratación, ¿qué es la deshidratación? Bien, recordemos fisiología 1. Acá tenemos la célula, presten atención. Acá tenemos la célula 1. Habíamos indicado que el indicador de la osmolaridad del líquido extracelular era el sodio. ¿Se acuerdan ustedes? Fisiología 1. 90% de la osmolaridad es debido a esto. Pero también decía de que se multiplica por 2 el sodio, que era 2,42, más por 2, 2,84, quedaban 16. Pero estos 16, así, para llegar a 300 en el líquido extracelular, hacían la glucosa, el potasio y la urea. Entonces la glucosa, cada 100 miligramos de glucosa produce 5 miliequivalentes o miliosmoles. ¿Qué son miliosmoles?
Si este paciente diabético puede llegar hasta 1200, si tuviese 500 de glicemia, 100 produce 5 ml. Y los 400 miligramos de glucosa excedente, ¿cuánto va a producir de miliosmoles? Si 100 produce 5 miliosmoles, 20, muy bien. ¿Cuánto va a ser la osmolaridad acá? 320. El líquido, ¿dónde se va? Hacia afuera. Por lo tanto, va a haber una retracción, una deshidratación. Por una parte. Por otra parte, en la filtración glomerular habíamos indicado que el transporte máximo de glucosa aumenta más porque en la circulación en este caso hay 500. Por lo tanto, el flujo filtrado tiene una osmolaridad de 320, puede tener más, ¿ya? Y esta osmolaridad elevada impide de que la reabsorción de la glucosa y por tanto del agua, por la osmolaridad, porque el agua se va de acá. Entonces, a nivel de la luz de los túbulos renales, como aumenta la osmolaridad, entonces se absorbe poco líquido y en orina aparece mayor cantidad de líquido. A eso se llama diuresis osmótica. Entonces va a haber una diuresis osmótica. A eso se llama poliuria, bastante volumen de orina. Polidipsia, lógicamente que va a haber sed, porque aumentó la osmolaridad. Si aumentó la osmolaridad, llegamos al núcleo supraóptico donde se libera una hormona llamada, ¿qué se llama? Antidiurética. Entonces la antidiurética tiene que tratar de absorber agua. ¿Para qué? Porque ese paciente se hidrata. Bien, hemos visto que va a haber deshidratación por eso, poliuria, polidipsia. Y este componente lo sabemos. Cuando hay bastante, como se altera el metabolismo de los lípidos, puede haber ácido acetoacético que hace esta alteración. Muy bien, estas son las alteraciones principales. Entonces, esto es una complicación a corto plazo. Pero una complicación a largo plazo sería el acúmulo, o digo, la aterosclerosis, ¿no? Otra alteración sería la mayor formación de colesterol y de fosfolípidos. Estos ácidos grasos se convierten en el hígado en colesterol y en fosfolípidos. Todas las alteraciones entonces ocurren por la diabetes y ocurren muchas otras más que estamos queriendo hablar, pero lo más importante hemos hecho mención, ¿no? Tratamiento. Estos pacientes no tienen insulina. ¿Por qué? Porque esta enfermedad destruye la insulina. Estos pacientes son insulinodependientes. Hay insulina cristalina, hay insulina de depósito de larga duración, ¿no? Entonces, tratamiento de insulina. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ya en este caso está presente en las células beta, pero ahora en el paciente hay una resistencia periférica, una resistencia de las células a la acción de la insulina. Es decir, que todos los tejidos pierden su sensibilidad ante la acción de la insulina, ¿no? Esta resistencia de los tejidos a la acción de la insulina es lo que va a provocar alteraciones. Ya sabemos que alteraciones, pero ¿cuál es el principal factor en el diabético? La obesidad. O sea, los primeros candidatos para tener diabetes tipo 2 que se va a dar más allá de a los 40 años aproximadamente, más frecuentemente a los 50, va a ser por la obesidad. Pero no solamente la obesidad, sino que tendría que haber también otros factores. En este caso vamos a hablar de ¿perdón? También, claro, el sedentarismo y muchos componentes, ¿no? Vamos a ver LDL, la diabetes tipo 2. HDL, baja concentración de colesterol bueno, denominado lipoproteínas de alta densidad.
menor a 40, ¿no? Hipertensión arterial. A esto se llama el síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Acá pondré diabetes tipo 2, síndrome metabólico. Síndrome metabólico se denomina a la siguiente alteración: hipertensión arterial, la presión alta, colesterol de baja densidad elevado, azúcar elevada, por ejemplo, una prediabetes, o glicemia en ayunas por encima de 100, que sea 110, es una prediabetes. Entonces acá sería una hiperglicemia. Obesidad abdominal. Habíamos indicado si el perímetro del abdomen o el depósito de tejido adiposo en las vísceras abdominales, en el varón mayor a 102 centímetros, en la mujer mayor a 88, sería otro factor. Por lo tanto, la persona que tenga hipertensión arterial, que tenga colesterol bueno por debajo de 40 miligramos y que tenga hiperglicemia, en este caso glicemia de 100 mayor a 102, o que tenga también microalbuminuria, estos pacientes con tener 3 componentes ya tienen el síndrome metabólico, ¿no? Bien, entonces todas las personas que tengan el síndrome metabólico son candidatos a ser diabéticos. Tomen en cuenta ustedes por sus padres, por sus tíos, por sus parientes, etc. Muy bien, con esto creo que hemos concluido con la diabetes, porque es mucho más todavía, ¿no? Pero ¿por qué hay pérdida de visión en la diabetes? Pérdida De visión. de visión. Porque la glucosa, les dije, ¿no? De que puede ser una retinopatía diabética, hay trastornos a nivel de la AS, hay varios grados de alteraciones, ¿no? O sea, la glucosa va a formar en el cuerpo los AGEs. AGEs son alteraciones de los aminoácidos que va a producir alteraciones de diferentes tejidos. AGEs son productos finales de la glicosilación. Eso significa AGEs, ¿no? Esto es anticoagulabilidad, tenemos de esos componentes. En todos los tejidos va a producir alteraciones. Bien, vamos a concluir con eso ahora diabéticos por otro tema, ¿no?